7, 8 y 9, aquí viene algo interesante. Dice, y los levitas, y nombra cosas bien, una lista de personas, dice, hacían entender al pueblo la ley. Dice, ellos hacían, es decir, es una acción de hacer entender al pueblo la ley. Y aquí vemos, en ese mismo texto dice, y el pueblo estaba atento. Entonces aquí vemos una relación entre enseñar y aprender, enseñanza y aprendizaje. Son dos cosas complementarias. La enseñanza es una acción, podríamos decirla intencionada, para que la persona que recibe aprenda. Amén. Aquí vemos estos términos que tienen que ver con la pedagogía. Dice, hacían entender, el pueblo estaba atento. El 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, es decir, había como una intención también de hacerlo con toda claridad, bien pronunciado, bien expresado, con un tono de voz que pudiese ser escuchado. Además dice, ese con toda claridad, como dispuestos a aclarar dudas sobre el asunto. Y dice, y el pueblo estaba atento. Ponían sentido de modo que entendiesen. Estos términos, hermanos, no sé si a usted le llama la atención, pero son términos que están estableciendo que aquí es Dios mismo el que está llevando a su pueblo para ser educado. Versículo 9. Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, los levitas, hacían entender al pueblo. Y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba oyendo las palabras de la ley. Entonces el objetivo, hermanos, es hacernos entender. El propósito de Dios es educar. Vamos a borrar aquí, porque vamos a anotar algunas cositas interesantes que nos pueden ayudar. Piense usted, ¿quién nos educa? ¿El colegio o los padres? ¿El colegio o los padres? Usted puede decir, el colegio, yo me eduqué en el colegio tanto. Puede que usted lo diga. Pero los profesores dicen, no, aquí nosotros te damos cultura. Quien te educa son tus padres. Entonces nosotros por un lado decimos, ¿dónde? ¿El colegio? ¿O en mi casa? Pero Dios aquí incorpora un tercer elemento formativo que es la iglesia. Porque yo puede que no funcione bien con la enseñanza que me dio el colegio y puede que no funcione bien con la enseñanza que me dieron mis padres. Porque tal vez mi familia es un descalabro. Por lo tanto, Dios sigue con la idea de educarnos, pero a través de la iglesia.
La meta y el objetivo es que entendamos que la palabra de Dios sea asimilada, que se pueda incorporar, porque al entenderla comienza a formar parte del conocimiento de la persona. Cuando usted comprende algo, ese algo que comprendió se suma a el conocimiento que usted tiene. Es así. Cuando usted aprende algo, eso lo suma al conocimiento que usted tiene. Yo encontré, hermanos, por la gracia de Dios, algunas definiciones sobre estos conceptos. Por ejemplo, el aprendizaje constituye una actividad mental del que aprende. Permitiéndole la adquisición retención y utilización, la adquisición, retención y utilización de conocimiento, hábitos, actitudes. Todo esto para la modificación de la conducta. Tremendo. ¿Qué es el deseo de Dios? Usar la educación, educar, enseñar, el aprendizaje, la enseñanza. Entonces decimos, porque el aprendizaje, usted está aquí aprendiendo algo. Hermanos, y la idea mía y la idea de Dios es que esto que usted aprende aquí le sirva a usted para toda la vida. No solamente para este día, domingo 16 de febrero. Dios quiere que lo que usted aprende aquí a usted le sirva por el resto de su vida. Que lo que usted recibe aquí y lo que aprende aquí, esto usted lo disfrute, mejore su calidad de vida y además le permita a usted ser una persona referente para otros y usted también pueda compartirle a otros lo que usted aprendió. Hermanos, Dios tiene una expectativa de nosotros, de unos hijos absolutamente educados en sus principios, en su fundamento, en su verdad. Yo no puedo, como hijo de Dios, darme el lujo de vivir mi vida a la pinta mía y seguir diciendo que soy hijo de Dios. No sé cuánto puede durar eso. Y tal vez hay mucha gente que se pierde esto, se lo pierde, porque no lo ha asimilado, no lo ha entendido. Porque el aprendizaje constituye primeramente una actividad mental. Usted está escuchando y está pensando, está reflexionando, está tal vez estableciendo comparaciones, está asociando
lo que usted recibe con experiencias suyas. También usted está en un proceso de recordar situaciones, tal vez difíciles, capítulos o episodios tristes en su vida, usted los recuerda, pero ahora usted sabe que usted está adquiriendo una información que le permite a usted sobrellevar eso en una posición distinta. Porque usted está equipado con recursos que antes no tenía. Pero ahora que sí, porque usted sabe que la información es poder. Y eso lo sabe todo el mundo. La información es poder. Entonces, lo vimos hace algunas semanas atrás, cuando ellos vieron que lo habían entendido, ¿se acuerda? Bueno, entonces es una actividad mental del que aprende, permitiéndole la adquisición. Primero lo adquiero. Segundo, yo lo retengo. De alguna manera trato de que esto no se me vaya, no se me olvide. Y lo aplico, lo utilizo. Importante. Si hay algo en que nosotros tal vez hemos fallado como padres, han sido en no ser fieles, transmisores de valores a nuestros hijos. Pero Dios no lo hace así. Nosotros tal vez hemos descansado en el ejemplo, ¿cierto? La figura paterna, la figura materna, en lo que es hogar, familia. Pero Dios a nosotros nos adoptó como hijos, algunos ya bien adultos, ¿cierto? Entonces Dios tiene que tomarse la tarea de meternos en esta actividad mental del aprendizaje para que adquiramos, para que retengamos y utilicemos conocimiento, que nuestro conocimiento también nos lleve a la formación de nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Como hijo de Dios yo tengo que dejar antiguos hábitos e incorporar nuevos hábitos. ¿Cierto? Dice, el que hurtaba no hurte más. Claro, hay que dejar de hacerlo. El que flojeaba no flojee más, por decirlo. Y ahí póngale todo lo que a usted se le ocurra, porque la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, nos lleva a modificar nuestros hábitos y también las actitudes. Actitudes. ¿Cuál es la actitud? Lo hemos definido varias veces. Es la disposición anímica. ¿Con qué disposición anímica enfrento mi día a día? ¿Cuál es mi animosidad para enfrentar al jefe, a la suegra, etcétera? Dios tiene, ¿cierto? ¿Por qué se ríe? ¿Pero es así o no es así? Yo, a través del conocimiento de la palabra, puedo cambiar mi actitud. Tal vez antes tenía actitudes negativas hacia muchas cosas. Ahora no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me ha educado. Vi un Facebook, un mensaje de un hermano, un amigo peruano, y él escribe con un fondo de una puesta de sol, dice: no esperes que Dios cambie tus circunstancias, sino piensa en que Dios utiliza las circunstancias para cambiarte a ti. Wow. Es posible, hermanos. Pero ¿cómo yo entiendo eso? Cuando yo he sido educado por la palabra. Entonces yo enfrento mis circunstancias con una actitud más madura. Y madurez, hermanos, aunque suene como una contradicción, madurez es creerle más a Dios. Es creer que Dios no pierde el control de lo que a mí me ocurre. Es creer que Dios está conmigo siempre. Es creer que Dios es fiel. Es creer que Dios
Dios quiere lo mejor para mí. Es pensar de que yo algo debo aprender con eso que estoy viviendo. Algo debo entender para el futuro. O tal vez debo darme cuenta de que algo estoy cosechando que sembré mal. ¿O no? Debe ser así. Por lo tanto, hermanos, esta definición yo la encuentro muy buena. Mire, vamos a ir con otra. Una de las cosas, yo no sé cómo usted comenzó su etapa como estudiante. No sé qué expectativa usted tenía cuando niño de ir al colegio. Tal vez usted tenía una expectativa de entusiasmo, ¿cierto? Porque ver los otros niñitos que iban bien limpiecitos, bien peinados, con un bolsón o una mochila a su colegio, donde le compraban cuadernos, libros, etcétera. Hermanos, con esa misma actitud Dios espera que nosotros estemos en su casa de aprender y de recibir de Él. Aprendizaje es secuencia de acciones encaminadas a la construcción del conocimiento. Al desarrollo de habilidades, y a la formación de actitudes. Entonces, para que sea aprendizaje, tiene que ser algo que tenga una secuencia sistemática. Algo que sea lógico, un proceso lógico de acciones. Dice, encaminadas. Aquí es donde no podemos saltarnos. No podemos acortar camino, sino que más bien que sigan un camino para la construcción del conocimiento. Cuando yo hablo de construir, también debo entender que yo para edificar debo primero derribar. Es decir, es un asunto de ir desechando, incorporando. Yo desecho, incorporo. Podríamos decir, es un ejercicio que yo debo estar dispuesto a hacer. Yo debo recibir lo que Dios me enseña y para eso yo debo desechar lo que aprendí mal. Así tiene que ser. Cuando una persona estudia una carrera universitaria, esa persona aprobó tal vez la mayoría de las materias y está listo, pero a su vez esa persona tiene que hacer una memoria, tiene que redactar una tesis. Y esa tesis tiene que ver con alguna disciplina, con alguna necesidad, con algo relacionado con lo que estudió. Y luego de eso esa persona tiene que entrar a una sala donde están los profesores y le harán preguntas asociadas a la memoria o a la tesis que esa persona presentó.
Y esa persona debe defender, ese término se usa, debe defender su tesis. Es decir, debe decir de que esa persona utilizó las distintas disciplinas y el conocimiento que adquirió durante el proceso del aprendizaje, pero para eso está allí porque está convencido que lo que esa persona redactó en ese documento llamado tesis está en la razón. Y la labor de los profesores es decirle, usted no tiene la razón, y el alumno tiene el deber de decirle, no, yo tengo la razón por esto, por esto y por esto. Hermano, como hijo de Dios, nosotros también debemos asimilar el conocimiento, incorporarlo en nosotros y defender nuestra posición de hijos de Dios. Pero si estamos débiles, si nuestra conducta no nos acompaña en lo que decimos ser, entonces estamos en un serio problema, porque primero, nuestra calidad de vida de hijos de Dios es mala. Nos perdemos las bendiciones, la prosperidad, la riqueza, el conocimiento, la sabiduría. Nos perdemos todo eso porque no incorporamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y segundo, el diablo se ríe porque no estamos en condición ni de defendernos a nosotros mismos, menos vamos a defender lo que hemos aprendido de Dios. Entonces, para construcción del conocimiento, luego el desarrollo de habilidades. El tema no es solo conocer. El objetivo es desarrollar habilidades. Desarrollar habilidades. Algunos técnicos, obreros calificados en las empresas se ríen de los recién graduados, porque dicen, este joven, ¿qué me va a enseñar a mí? Él es pura teoría, pero la práctica es otra cosa. Entonces, esa persona que es solo práctica, menosprecia al que es solo teoría. Pero Dios no quiere que seamos solo teoría, sino que también seamos práctica. Por eso que Dios espera que también nosotros desarrollemos habilidades, la habilidad de relacionarnos unos con otros, la habilidad de tener un buen matrimonio, la habilidad de conservar un buen testimonio, la habilidad de ser padres sabios, la habilidad de ser trabajadores responsables, la habilidad de no permitir que nada nos domine, ni el alcohol, ni la droga, ni el juego de azar, ni ninguna de esas cosas nos domine. Eso requiere de habilidad. Yo tengo que desarrollar esa habilidad. ¿En qué me inspiro? En lo que Dios me dio, en lo que Dios me enseñó. Yo recibí el conocimiento y ahora Dios espera que yo lo aplique, que tenga esa habilidad como incorporada en mí. Y también en la formación de actitudes. Actitudes. ¿Ha conocido cristianos negativos? Teniendo a un Dios positivo y creativo, cristianos negativos. ¿Ha conocido cristianos pesimistas? ¿Por qué? Pregúntese usted por qué. Porque no han sido personas que han aceptado que Dios les eduque. No han aceptado el proceso del aprendizaje en una secuencia de acciones. Para que haya secuencia de acciones tiene que haber autodisciplina. El titular del Mercurio de hoy dice que hay un 20% y más % de ausentismo en los niños de pre-kinder y kinder. Por lo tanto, lo que esos niños deberían aprender en esa etapa no lo están aprendiendo por el alto ausentismo. Hermanos, yo tengo que reconocer que necesito que Dios me eduque. Yo tengo que reconocer esto, hermano. Si Dios me dijo, tú eres mi hijo a partir de hoy, yo tengo que asumir esa responsabilidad para vivir como hijo.
Y Dios quiere educarme para que yo sea un hijo del cual Él se sienta orgulloso. O por lo menos que no lo avergüence. No un hijo de vergüenza, sino que un hijo digno. No sé, hermano, ¿estoy abusando de esto? No, muchas gracias. De repente se me pasó por la mente eso de que tal vez estaba abusando en esto. Porque tengo otro más. Vamos a ver otra definición. Porque esto a mí realmente, yo digo, Señor, a mi edad, ¿todavía yo puedo ser educado? Y Dios, sí, su respuesta es afirmativa. Este dice, la calidad y la profundidad del aprendizaje están determinadas por el conocimiento la comprensión la información y el control que se ejerce sobre los procesos cognitivos implicados, atención, memoria, razonamiento. Bien. Entonces, aquí estamos hablando de otro término que tiene que ver con calidad. La calidad y la profundidad del aprendizaje. ¿Qué calidad? ¿Hasta dónde es profundo lo que yo he aprendido? Esto está determinado primero por el conocimiento. Mientras más conocimiento, más posibilidades tengo de tener un aprendizaje de calidad y profundo. Está también determinado por la comprensión. Esdras no se apoyó en sí mismo, sino que buscó personas que fuesen capaces también de transmitir, de hacer entender, de poner sentido, de tal manera que el pueblo estuviese atento y dispuesto. Por lo tanto, aquí están relacionados el conocimiento, la comprensión y la información. Y además en el control que se ejerce en este proceso del conocimiento o cognitivo implicado, que tiene que ver con la atención. ¿Cuán atento estoy?
Yo tengo que ejercitar mi memoria. Las pasas, yo no sé si será eso un mito o será algo científico, pero la uva pasa a pasa, ¿cierto? Usted sabe eso. Pero yo no sé si de comer uva o comer pasa eso ayudará a mi memoria. Pero en la casa, cuando las hijas estaban estudiando, comprábamos un asunto que se llama gamalate. El gamalate era para ayudarles en la memoria. Entonces, cuando venían los periodos medios ya, octubre por ahí, cuando ya no quieren como más, periodo de exámenes, de pruebas, entonces gamalate. Y era como un bálsamo, un energizante de la mente, del cerebro, para que se reactivara. Yo no sé, hermanos, si de repente tuviéramos que hacer una campaña del gamalate para los alumnos, ¿cierto?, del Señor en su casa, para que puedan activar. Tal vez no, pero sí, yo tengo que poner, hermanos, el máximo de mi parte. Tengo que yo colaborar, tengo que cooperar con una actitud de que Dios me enseñe. Yo felicito a los que escriben, los que anotan, los que toman apuntes, los que traen Biblia, los que hojean la Biblia, se familiarizan con los textos, los que no solamente escuchan, sino que comprueban lo que dice la Escritura. Ese es un alumno activo, que está en un proceso activo de aprender. Eso es bueno, porque mientras más diversifico la forma de retener, más me beneficio. Hermano, es súper frustrante cuando se llega a la casa y alguien le pregunta, bueno, ¿y de qué se trató la palabra hoy día? ¿Cuál fue el mensaje? No, si estuvo lindo. Bueno, mientras estuvo despierto lo encontró bonito lo que escuchó. No es eso. Hermanos, yo debo asumir esto con la misma responsabilidad que cuando estudiaba en un colegio. Yo no sé si a usted le pasó, pero por lo menos yo trataba como alumno de cuando el profesor soltaba la primera frase y dice, esto que dijo, esto es lo importante. Ahora todo lo que viene a continuación es para reforzar lo primero que dijo. Entonces yo esa primera frase estaba como atento y la anotaba. Después de eso le ponía todo el adorno que reforzaba eso que él dijo. Eso me sirvió. Tuve que también crear un sistema de acrósticos. Crear una palabra inventada, valga la redundancia, porque de repente habían como definiciones claves. Entonces yo me quedaba con la palabra principal de cada definición y al final formaba una palabra. Y con eso me ayudaba a retener, para poder entregar todo. Hermanos, la mente nuestra tiene una capacidad tan grande. Yo no sé cuánto porcentaje ocupa el ser humano de toda su capacidad, pero creo que ni siquiera anda por el 10% de toda su capacidad de memoria, de aprendizaje, de retención. Y déjeme decirle algo, mientras más usamos la mente, cuando tenemos nuestras capacidades, nos espera una vejez absolutamente lúcida. Pero cuando no hemos acostumbrado nuestra mente al aprendizaje, a la retención, a la memorización, a la adquisición de conocimiento, prepárese porque tal vez nuestra vejez no va a ser de una mente muy sana. Yo debo preguntarme, ¿por qué soy negativo? ¿O por qué soy temeroso? ¿Por qué soy inseguro? ¿Por qué tengo complejos?
o traumas. Entonces yo tengo que hacer como una autoevaluación, claro. Porque no es posible, hermanos. No es posible, pero en la práctica se da. Entonces yo tengo que decir, ¿de dónde viene esto? Entonces, cuando yo descubro por qué soy así, me doy cuenta que esto no tiene raíz en mi relación con Dios. Tiene raíz en mi relación antes de conocer a Dios. Entonces yo tengo que decir, Señor, mira, tengo este problema. Y Dios me dice, incorpora mi palabra. Conóceme. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo te adopté. Tú eres mi hijo. Renueva tu mente. Es decir, conoce mi palabra para que comiences a reemplazar el fundamento incorrecto por el fundamento correcto. Para que cambies la mentira por la verdad. Entonces, cuando uno lo asimila a eso, poco a poco la persona va cambiando y se va sanando. El texto que cita nuestra hermana dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Renovar tu entendimiento, ¿para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Si yo no renuevo mucho mi entendimiento, me voy a quedar con la buena voluntad de Dios. Pero si yo avanzo un poco más, renovando mi entendimiento, puedo llegar a un nivel donde yo compruebe la agradable voluntad de Dios. Pero si yo continúo, Dios me eleva de nivel y me puede llevar a comprobar la perfecta voluntad de Dios. Que eso es lo que debe ser mi meta. Vivir en la perfecta voluntad de Dios. ¿Anotamos otro? Wow. Yo no sé si usted en su tiempo de escolar fue buen alumno, regular alumno o mal alumno. Yo pasé por todos los procesos. Cuando comencé era el mejor alumno. Pero después ya me transformé en un vil cuatrero. Yo no sé si fue por un problema de actitud, fue porque estaba en un colegio que no me gustaba. Mis aptitudes no eran por el lado técnico, sino por el lado humanístico. Así que me tuve que meter en ramos como matemáticas, álgebra, física, química, cosas que para mí eran muy difíciles. Tal vez hubiese sido otra mi suerte si yo hubiese ido a otro tipo de colegio, pero mi mamá me decía, es lo que hay. Así que ahí me quedé. Esta otra definición dice, el aprendizaje no se agota en el proceso mental. No se agota en el proceso mental. Abarca también la adquisición de destrezas, hábitos, habilidades, actitudes
Nuevamente aparece esta palabra. Valoraciones. Y ocurre en el ámbito ya. El aprendizaje no se agota en el proceso mental. Aquí no es solamente pensar, no es solamente reflexionar, no es solamente meditar, sino que también obra, también en la adquisición, o abarca, está mal escrita esta palabra, abarca también la adquisición de destrezas, diestros, con escudo y pavés. ¿Ha escuchado eso? Los valientes de David eran diestros con la espada, eran diestros con el escudo, eran diestros con el pavés. Destrezas, hábitos. Hermanos, los hábitos van formando o van, podríamos decir, construyendo la cultura. Usted sabe que la palabra cultura no es una palabra que tenga que ver con algo, con un valor, sino que es simplemente la costumbre de la gente. Cultura es lo que practica la gente. Eso puede ser bueno, regular o malo. Pero los hábitos son los que van formando la cultura. Esta persona tiene la cultura de. ¿Por qué tiene esa cultura? Porque lo fue practicando habitualmente. Entonces, el aprendizaje no se agota en el proceso mental, sino que también en la adquisición de destrezas, hábitos, habilidades, actitudes. También aquí aparece una palabra nueva, valoraciones. Valoraciones. Mire, cuando uno aprueba algo, cuando dice esto que me está enseñando esta persona es bueno, cuando yo lo acepto como algo correcto, eso empieza a formar parte de mi sistema valórico. Mi sistema valórico. Estos son mis valores. ¿Cómo yo logré la adquisición de esos valores? Sencillo, por la comprensión de la palabra de Dios. Porque yo la retuve, porque yo la aprendí. Entonces eso comienza, podríamos decir, yo mentalmente hago un proceso de selección, donde yo digo, este es un buen valor, con esto me quedo. Y ahí voy construyendo mi sistema valórico y por ende voy desplazando mi sistema de antivalores que tenía. Entonces es importante que una persona tenga un sistema de valores, pero que él aprobó, que él lo meditó, lo pensó y dijo, sí, esto me gusta. Por ejemplo, cuando Dios dice, el hombre se unirá a su mujer, entonces ya deja de pensar en sus mujeres, sino que piensa en su mujer, piensa en una sola. Dios pensó en el matrimonio monogámico. Entonces Dios espera que a mí me vaya bien en mi matrimonio monogámico. Porque también dice que si uno quiere servir a Dios, dice que tiene que haber sido hombre de una sola mujer. Entonces yo tengo que jugármela por tener éxito en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo debo incorporar este valor de la monogamia. Y esto implica también que yo debo tomar, por ejemplo, la fidelidad como algo extremadamente valioso. Ser fiel a esa persona. Porque de esa manera yo refuerzo mi matrimonio.
porque por la infidelidad se destruyen a veces. Entonces yo incorporo eso como algo importante, como algo que realmente forma parte de mi sistema valórico. Y ocurre esto en el ámbito primero personal. Es aquí donde Dios, podríamos decir que me hace suena feo, hermano, pero es como cuando Dios llena mi mente. El mundo afuera dice, te lavaron el cerebro. ¿Por qué le lavaron el cerebro? Porque antes le gustaba curarse, ahora no le gusta curarse. Antes le gustaba el carrete, ahora no le gusta el carrete. Antes, fuera de su casa, vivía una vida como de soltero. Ahora él respeta a su esposa dentro de su casa y fuera de su casa. Entonces le dice, te lavaron el cerebro. Pero no es eso. Es simplemente que una persona construyó su sistema valórico primero en el ámbito personal. Y esto, hermano, es importante. No le jure a nadie hasta que usted realmente no lo haya incorporado verdaderamente. Porque a veces hay hombres que son impactados por una palabra y le juran a medio mundo que nunca más lo van a hacer. Y el enemigo está escuchando y los demonios están escuchando y decir, yo me voy a encargar de probar qué tan cierto es esa promesa que él ha hecho. No prometa ni una cosa, hermano, sino que incorpore lo primero en su ámbito personal, que sea su propia convicción. Y después de eso, después de un tiempo, que esa persona o los que le rodean a esa persona digan, tú has cambiado, tú eres otra persona. Ya no te veo en esto. Ahí puede decir un poquitito de lo que él incorporó en forma personal. Luego de eso, su familia, su ámbito de los que conviven con usted, los que forman un hogar con usted, los que le aman a usted, tal como usted es. Y luego de eso, en el ámbito social, la iglesia y fuera de la iglesia. En lo personal hay un cambio de lenguaje, cambia la forma de hablar, cambia la forma de expresarse. Ya no es tan negativo ni tan pesimista. Su palabra no es un lenguaje agresivo ni destructivo, sino que es positivo. En lo personal está más reflexivo, piensa más. La palabra de Dios como que lo confronta. Luego en lo familiar y social es el conjunto de normas, reglas y valores que comienza a aplicar progresivamente en su forma de relacionarse con su familia, con la iglesia y con el mundo afuera. Amén. Se nos acabó el tiempo. Fíjese que en el versículo 9, ¿qué fue lo que ocurrió? En este proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, el estar aquí en la casa de Dios para nosotros debe ser un día santo. También estar aquí en la casa de Dios es porque Dios quiere limpiarnos a través de su palabra, purificarnos. Y esto nos puede llevar a tristeza o llanto. Yo pensaba, hermano, ¿por qué lloramos las personas? ¿Por qué lloramos los seres humanos? ¿O por qué nos ponemos tristes? ¿Por vergüenza muchas veces? ¿Por sentir que no valemos nada comparado con lo que es Dios? Lloramos también por nuestra sensación de fracaso. ¿Cuánto hemos llorado por sentirnos fracasados? Llorar por haberle fallado a Dios. Llorar por darnos cuenta de nuestros errores y de nuestros pecados. Llorar por sentir que su palabra nos confronta.
Su palabra nos ilumina. Mientras más alumbra lo profundo de nuestra alma, más vergüenza nos da. Nos hace darnos cuenta de lo mal que estábamos. Su palabra nos convence del error. Su palabra nos convence de pecado. Y tal vez, hermanos, hemos llegado a este punto en más de alguna ocasión, en una reunión como esta, pero, sin embargo, yo quiero decirle, no se ponga triste. Lo mismo que dijo Esdras y Nehemías y los levitas al pueblo, no se pongan tristes, no lloren. Disfruten, coman grosuras, celebren, sean solidarios y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo a nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando nos sentimos, hermanos, que no valemos nada para Dios y eso nos da una profunda tristeza, es cuando la gracia de Dios nos visita y nos dice: yo te amo tal cual eres y yo te acepto con todo lo que tú has vivido, de lo que tú has pasado. Simplemente acepta este proceso de aprendizaje que debes incorporar en tu vida para que tú no vivas más como vivías, ni sufras más como sufriste, ni el fracaso te acompañe más. Muy por el contrario, para que mires hacia adelante en lo que Dios tiene para ti, en bendecirte, en prosperarte, en enriquecerte, en hacerte sabio, prudente, una persona de bendición para quienes te rodean. Esos son los deseos de Dios. Y no solamente ese éxito es en esta vida, sino también en la venidera, en la vida eterna. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor tan grande, por hacernos entender que necesitamos vivir este proceso del aprendizaje y de la enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra tan explícita acerca de estas personas que ponían sentido, que ponían la intención, que hacían entender, porque era un pueblo que, siendo tuyo, no vivía como pueblo tuyo y necesitaban cambiar esa cultura por la nueva forma de vida que venía en tu palabra. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos errado? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos actitudes que no justifican nuestra calidad de hijos de Dios? Señor, pero creemos que este día domingo que dejamos para venir a tu casa, a la escuela dominical, es un día, Señor, que apreciamos y que disfrutamos, porque es el día donde tú nos enseñas, donde tú tratas con nosotros, donde tú nos confrontas, pero también, Señor, donde nos damos cuenta de todos nuestros errores y, lo más importante, nos damos cuenta de cuánto tú nos amas, de cuánto tú nos amas, Señor. Y ese amor tuyo, Señor, sigue grabado en nuestro corazón y nos alienta para disfrutar de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, Señor. Amén y amén.